Muy buenas tardes, me presento. Mi nombre es Don Alquispe Antonio, soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional Siglo XX, extensión Colquiri. El tema de hoy es la culpa. Bueno, a ver, historia y definición. La culpa nace en Roma, aplicado al derecho civil. Aún se discute si se conoció la culpa en derecho penal. Algunos autores como Mancini y Alimena, documentados en Fesini, piensan que después de Adriano fue reconocida en Roma la culpa en el homicidio, desapareciendo en tiempos de Justiniano, pero esta es tesis excepcionalmente mantenida, en las cuales Comunis Opinio sigue creyendo que el derecho romano no evaluó la culpa en derecho penal. La culpa en su sentido más clásico en general no es más que una ejecución de un acto que pudo y debió ser previsto y que por falta de previsión en el agente produce un efecto dañoso. Naturalmente, definición se basa en la teoría de la voluntad. Siguiendo la doctrina de la representación, tendríamos que decir que es la conducta del sujeto sin la representación de un resultado típico o con una representación del evento, pero al mismo tiempo movido por la esperanza de que el resultado no se produzca. Uniendo ambos elementos, voluntad y representación, más el elemento intelectual del deber que se reconoce, llegamos a decir que existe culpa cuando se produce un resultado típicamente antijurídico por la falta de previsión del deber de conocer, no solo cuando ha fallado el autor la representación, ¿no? Ya. Teoría sobre la naturaleza de la culpa. Bueno, se han formulado diversas doctrinas sobre la naturaleza de la culpa que importa conocer. Inciso A. Defecto o vicio intelectual. La tesis ha sido desarrollada en las postrimerias del siglo XXI por Almegeden. Este autor sostiene que el sostenido de la palabra imputar supone la declaración de que alguien ha sido autor de una mutación en el mundo exterior con voluntad y conciencia, a consecuencia del cual el individuo carece de reflexión. Sin embargo, se acepta la aplicación de medidas de carácter penal para los delitos culposos, para que ellas eviten que vuelvan a cometerse y para que el autor comprenda el pernicioso que resulta para él de su falta de reflexión. Y sube defecto de la voluntad. Es esta doctrina clásica de la culpa. Esta sostiene que la culpa es un vicio o defecto de la voluntad, por el cual no se proveyó lo previsible a consecuencia de tal vicio. Se incluye que una comisión voluntaria de diligencia en calcular la consecuencia posible y previsibles del propio hecho. Se ha observado a esta tesis quien voluntariamente no se prevé la previsible es porque no quiere preverlo, pero la previsión se produce o no independientemente de la voluntad del sujeto. La observación no carece exacta. Quien corre a gran velocidad con su automóvil está incurriendo voluntariamente a una falta de diligencia o en una imprudencia. Sin embargo, de ello no es forzoso deducir que tenga que prever o dejar de hacerlo, ¿no? Ya. Medios para llegar a la culpa. Existen tres medios para llegar a la culpa, las cuales tenemos la negligencia y la imprudencia. 2. Imperencia de su arte o profesión. 3. Inobservancia de los reglamentos, ordenanzas o deberes de cargo. Yeah.
La negligencia o la imprudencia. La negligencia es falta de precaución o indiferencia por el acto que se realiza, tanto mayor es la negligencia. Cuantas más diligencias requiere la naturaleza del acto, no es lógico exigir las mismas. Ya. Precauciones a quien transporta fardos de pasto, que debe efectuar al traslado de una sustancia explosiva. La imprudencia implica un obrar que lleva consigo un peligro gramatical, y jurídicamente imprudencia significa tanto como falta de ejercicio de la condición de prever y evitar los peligros. Es decir, que mientras el negligente no hace algo que la prudencia indica hacer, el imprudente realiza un acto que las reglas de la prudencia indican no hacer. En ambos casos hay falta de diligencia. Negligencia es quien sale a la calle con su automóvil sin arreglar algunos desperfectos. Imprudente es quien, teniendo su coche en buenas condiciones, marcha a excesiva velocidad. Inciso B. Imprudencia a su arte o profesión. La imprudencia es la falta capacidad que tiene una persona para desarrollar una profesión, un oficio o un arte. Esa capacitación es el presupuesto indispensable para que pueda hablarse de imperencia en el propio arte, profesión u oficio, puesto que tales conocimientos son los únicos que pueden tomarse como índice de referencia para formar un juicio de la perecia o imperencia. Quien posee los acontecimientos indispensables no podrá decidirse que ha obrado con imperencia. Quien puede haber obrado con error que casea culpa si es inexcusable. Inciso C. Punto 3. Inobservancia de los reglamentos, ordenanzas o deberes del cargo. Otro de los caminos por el que según la doctrina se lleva a la culpa es la observancia a los reglamentos, ordenanzas o deberes al cargo, consecuencias de la cual se produce un resultado típicamente antijurídico. Es conveniente aclarar si las disposiciones de cuya inobservancia surge la culpa son sólo las emanadas de la autoridad pública o pueden ser también dictadas por particulares. Según Núñez, cree que en lo que se refiere a la inobservancia de los deberes del cargo, la regla se puede encontrar en cualquier regulación pública o privada. Ya. También vamos a observar clases de culpas. Ya. La doctrina suele dividir la culpa en inconsciente o sin previsión y consciente o con previsión. Nos parece más correcto hablar de culpa con o sin representación, porque en rigor de términos resulta un contrasentido hablar de culpa inconsciente, cuando, como ya se dijo, el comportamiento culposo debe ser en todo caso voluntario y por ende consciente, y porque no siempre la previsibilidad está ligada a la culpa. Ya, punto 1, tenemos la culpa sin representación. Se representa esta especie de culpa cuando el agente no se representó la consecuencia típica y antijurídica de su comportamiento, habiendo podido y debido representársela. Sería la hipótesis del cazador que dispara precisamente contra un animal oculto en un lugar que suele ser visitado por turistas y da muerte. En cambio, a una persona que se hallaba en ese mismo sitio, es sin duda la forma más común de la culpa. En ella se sanciona al agente porque no preveyó lo que en el caso concreto y con ordinaria diligencia hubiera podido y estaba obligado a representarse. Falto así se debe de cuidado en esa situación y era exigible. Punto 2. Tenemos la culpa con representación. Esta modalidad de la culpa surge cuando el agente hubiese representado el resultado típico y antijurídico de su comportamiento, confía indebidamente en poderlo evitar.
En este caso, el sujeto prevé la culpable verificación del resultado, pero espera que no se producirá la culpabilidad de su conducta. Es deriva aquí en la indebida confianza puesta en la no verificación del evento. Gracias.